Buenas noches, agradezco a la doctora por su presentación. Me disculpo por haber llegado unos minutos tarde, la verdad es que vengo de un curso de la Ciudad de México y eso me complicó mucho la vida junto con lo del tema del temblorcito y esto. Y agradezco sobre todo a la doctora Elizabeth Ruiz por haberme invitado a participar aquí con ustedes. Yo me siento como de casa, aunque no pertenezco directamente al colegio. Siempre hemos trabajado con el colegio de ustedes a través del colegio de pediatría, haciendo cursos, participando muy de la mano con ustedes. Entonces, la verdad es que siéntanse con toda la confianza de interrumpirme, de corregirme si así procede en el tránsito de esta charla, ¿sí? De verdad, con toda confianza. La idea es que estamos entre amigos y que le saquemos algo de provecho al tema, que seguramente ustedes ya manejan de por sí muy bien, ¿no? Muy bien, me voy a ir un poquito rápido, ojalá pudiéramos bajar un poquito más la intensidad de las luces para que se pueda ver mejor, ingeniero. Rápidamente, la otitis media aguda, pues obviamente es la inflamación del oído medio. Sin embargo, el oído medio hay que considerar que no siempre, o no es nada más bien la caja timpánica, sino el oído medio está formado también por la trompa de Eustaquio, que juega un papel muy importante en la patogénesis de este padecimiento, y también por las celdillas mastoideas. Hay otra parte de la otitis media, que es la otitis media con efusión. La otitis media con efusión es un cúmulo de líquido en la cavidad del oído medio sin datos de infección aguda. En la otitis media aguda va a haber siempre fiebre y va a haber otalgia, ¿sí? En la otitis media con efusión no va a haber fiebre ni va a haber otalgia generalmente. Esta también puede quedar muy comúnmente después de un cuadro de otitis media aguda, como lo vamos a ver ahorita. Esta otitis media ha recibido varios nombres: serosa, mucoide, etc. La realidad es que se le ha llamado con efusión o con derrame porque esta efusión puede ser tan líquida como el agua de roca, es de un oído medio, o tan pegajosa, tan elástica como esto, que es lo que llaman el glue ear o el oído pegajoso. Y esto es real, esto es moco de un oído medio. Decía que esta otitis media serosa puede ser una consecuencia de una otitis media aguda. Y lo importante aquí es que tenemos que saber que no tenemos que hacer nada. Muchas veces llega con nosotros el paciente porque el niño siente el oído tapado, lo revisamos y vemos líquido en el oído y le comenzamos a dar antihistamínicos. El antihistamínico lo que hace es que va a convertir esa efusión de líquida a pegajosa, ¿no? Entonces aquí lo más importante es que nosotros no demos nada. Si es cierto que esta efusión nos va a hacer que el niño sea más susceptible a que si se vuelve a resfriar, se infecte esta efusión y nos vuelva a dar un cuadro de otitis media aguda. Eso lo hemos visto porque a veces le damos tratamiento al niño y al mes está de nuevo con dolor de oído. ¿Y qué es lo que pasó? ¿No funcionó el tratamiento? No, sí funcionó. Lo que pasa es que es normal que esto ocurra y se puede reinfectar con facilidad. En esta publicación vamos a encontrar que el seguimiento que se hizo seguimiento de los niños con otitis media aguda y se encontró que a las 2 semanas el 70% de los pacientes tenía líquido atrapado en el oído, a las 2 semanas de haber remitido el cuadro agudo de otitis media aguda. Al mes el 40% todavía tenía efusión, a los 2 meses el 20% todavía presentaba líquido en el oído y a los 3 meses el 10% todavía tenía líquido en el oído. Muchos compañeros otorrinos lo que hacen es que, tiene líquido, le hacen una audiometría, sale con hipoacusia, o una timpanometría y sale con curvas B, que nos indican que hay líquido atrapado en el oído y entonces le ponen un tubo de ventilación. La realidad es que no se debe de poner ningún tubo de ventilación y hay que esperar por lo menos 6 meses para que este 10% termine por desaparecer. Entonces, más o menos estos son los porcentajes del tiempo, de las semanas en las que todavía se puede presentar efusión y esto puede ser normal. Entonces, no hay que dejarnos llevar. Tampoco hay que darles antihistamínicos para no hacer más difícil la salida de esta efusión. Hay otra parte de la otitis media aguda, que es la otitis media aguda recurrente, y esa es la que generalmente nos va a causar problemas a nosotros los médicos. Esta es definida como cuadros de otitis media aguda recurrente en 3 o más episodios en los 6 meses anteriores o 4 o más episodios en los últimos 12 meses con un episodio recientemente, ¿no? Decía, el oído medio pues no está nada más formado por la caja timpánica, sino también por las celdillas mastoideas y la trompa de Eustaquio.
Voy a recordarles, seguramente esto ya alguna vez se los he puesto, cómo escuchamos básicamente, cómo les podemos explicar a los pacientes cómo escuchamos, a los papás. Entran las ondas sonoras al canal auditivo externo, pegan en la membrana timpánica y hacen vibrar la membrana timpánica, que a través de la inserción que tiene en el mango del martillo se estimula la vibración y se multiplica por un mecanismo de palancas, y entonces el estribo entra como un pistón en la endolinfa y mueve la endolinfa y la perilinfa que están en la cóclea, y a su vez estos líquidos mueven las células ciliadas externas, y las células ciliadas externas van a producir un estímulo eléctrico que viaja hacia el cerebro, y es así como nosotros escuchamos. Dependiendo de la frecuencia de vibración, hay una distribución tonotópica en la cóclea, de tal forma que discrimina los tonos agudos y los tonos graves y los tonos intermedios, y de esa forma es como nosotros vamos escuchando. Infecciones virales o la vejez o la diabetes o la hipertensión pueden destruir estas células ciliadas externas, de tal forma que cuando llegamos a los 40 años comenzamos a perder audición, y cuando vamos avanzando son tonos agudos normalmente los que perdemos primero, y cuando llegamos por ahí de los 60, 70 años ya tenemos algo que se llama presbiacusia, que es el oído cansado, ¿no? ¿Por qué? Porque esas células han ido muriendo. Bien, algo importante es recordar que la membrana timpánica, hay un estudio del 2002 donde en Estados Unidos evaluaron a los pediatras para ver qué tanta capacidad tenían para revisar, hacer la otoscopía, y solo el 13% lo pudo hacer bien. Yo creo que en México, como somos más clínicos, ese porcentaje debe de subir. No hay estudios que se hayan hecho, pero es muy común que a veces no tengamos la capacidad de ver. No, les digo, aquí en México yo creo que no, los pediatras sí saben ver el oído, no estoy intentando decirles que no lo saben ver, pero el médico general sí es muy común que no lo sepa ver. A mí me han mandado pacientes médicos generales porque le vieron una bolita al oído, y esa bolita, pues no sea que vaya a ser algo malo, algún tumor, ¿no? Entonces, que esté comenzando, y no, pues es la apófisis corta del mango del martillo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, pues que normalmente en esta charla pongo esta diapositiva para que veamos cómo es un oído normal, ¿no? Cómo es una membrana timpánica normal y qué le tenemos que estudiar. Básicamente es una membrana muy delgadita, mide de 70 a 90 micras de grosor. Tiene dos partes, una pars tensa, que es el 80%, y una pars flácida. Aquí vemos en esta endoscopía un oído normal, y lo vamos a ver siempre semitransparente. Vamos a verla en una posición neutra, discretamente cóncava, ¿sí? Cuando la vemos convexa eso es patológico. La vamos a ver un poquito cóncava. Vamos a ver el cono luminoso, que algunos autores dicen que es una membrana timpánica sana, la que deja ver cono luminoso. No siempre, no todos los autores están de acuerdo en esto. Vamos a ver su integridad y su coloración, ¿sí? Es blanca, nacarada, semitransparente, como lo veíamos aquí en el video, que parece verse un poquito más real, ¿no? Blanca, nacarada, semitransparente, íntegra y de coloración pálida, ¿no? Bien, la importancia de la cadena de huesitos es que van a multiplicar la vibración que genera la membrana timpánica. Y nosotros que vemos de repente, sobre todo ustedes, los neonatólogos y los pediatras que ven recién nacidos, bueno, pues a veces es difícil ver una membrana timpánica porque el canal auditivo se colapsa. Normalmente en el paciente pediátrico solo hay que jalar hacia un lado el pabellón auricular. Lo más recomendable es jalarlo solo hacia atrás, pero a veces hay que hacerlo también hacia abajo. En el adulto no, en el adulto es hacia póstero superior para poder exponer bien la membrana timpánica. ¿Y qué vamos a ver en el paciente recién nacido? Bueno, a los 3 días de nacido vamos a ver que puede estar abombada porque todavía tiene mucho líquido normal que tenían las vías respiratorias, líquido amniótico, y además se ve opaca, no se ve transparente. A la semana va tomando ya una posición un poquito más normal, más cercana al infante, y poco a poco se va aclarando. También es normal observar en el niño, cuando lo estamos revisando, si el niño está llorando, observar hiperemia en la membrana timpánica. Eso es completamente normal. No lo confundamos con que tiene infección. Es muy raro que un niño menor de 6 meses tenga una infección en el oído medio. Vamos a ver hiperemia porque así como se pone roja la cara del bebé cuando está llorando, también se pone roja la membrana timpánica, ¿sí? Hay muchos factores relacionados con la génesis de la otitis media. Hay algunos relacionados con el huésped, hay algunos relacionados con el ambiente. No vamos a revisar, por supuesto, todos, tardaríamos un buen rato. Solo vamos a considerar aquí 2 o 3 importantes.
Uno es la función de la trompa de Eustaquio. El crecimiento de los adenoides, como lo vemos aquí en esta radiografía lateral de cuello, puede obstruir y puede hacer que no se vea el torus tubario, ¿sí? Si nosotros vemos estos adenoides están completamente obstruyendo la coana, y justo en la coana está el torus tubario que veíamos ahí, que es por donde se ventila el oído. Entonces, esto nos puede condicionar con mucha frecuencia patología o disfunción de la trompa de Eustaquio. Entonces, las alteraciones craneofaciales nos pueden generar este problema, las hendiduras palatinas también, por ejemplo, disfunción de la trompa de Eustaquio porque no funcionan bien los músculos, y otro factor importante, otro factor de riesgo relacionado con el huésped es el reflujo gastroesofágico. En este estudio, no todos también los autores están de acuerdo, pero en este estudio encontraron que en el 64% del líquido de efusión que tomaron de los pacientes, esto lo hicieron alrededor de los 11 meses, encontraron que había pepsina en el líquido de efusión en el 64%. O sea que lo determinaron como un factor muy importante. La pepsina no tiene nada que hacer en el oído, por supuesto. También otro factor que actualmente se le ha dado mucho es el de los biofilms, ¿no? La biopelícula que se genera generalmente por el Streptococcus pneumoniae junto con el Haemophilus influenza no tipificable, hacen una asociación y hacen un biofilm bacteriano que nos puede estar dando otitis media aguda recurrente. Entonces, en la patogénesis de esta enfermedad vamos a considerar que es multifactorial, sin embargo hay 3 principales agentes etiológicos. Uno de ellos es la disfunción de la trompa de Eustaquio, otras son las alteraciones inmunológicas como son la alergia, como son las inmunodeficiencias selectivas, y otras son los microorganismos patógenos. Las funciones de la trompa de Eustaquio básicamente son 3: ventilación, protección y aclaramiento. La trompa de Eustaquio funciona a través como ya lo vimos, estaba en la nasofaringe y va hacia el oído, tiene una parte cartilaginosa, otra parte ósea, y funciona a través de los músculos tensor del velo del paladar y elevador del velo del paladar. Estos se abren y hacen que se ventile el oído. Normalmente está cerrada la trompa de Eustaquio, nos da protección cuando nosotros gritamos, cuando nosotros tenemos estornudamos, etcétera. Tenemos la trompa de Eustaquio cerrada y eventualmente se abre. Se cree o se sabe que se abre entre 2 o 3 veces por minuto. Cada vez que nosotros deglutimos saliva o deglutimos alimentos, sentimos un tronidito en los oídos, no sé si lo han percibido. Ese tronidito se debe a que se despega la mucosa de la trompa de Eustaquio y se abre y se vuelve a cerrar. Y ocurre esto, se nivela la presión que hay dentro del oído medio. Se libera y también se aclara el oído, la mucosa del oído medio, que es mucosa respiratoria, produce moco y va fluyendo continuamente hacia la nasofaringe. Nos protege de que nosotros podemos gritar y no nos molesta. Sin embargo, si alguien nos grita a 10 centímetros de nuestro oído, pues obviamente es molesto, entonces debe de estar siempre cerrada y se abre eventualmente. Cuando nosotros volamos o cuando nosotros vamos a una ciudad con una altitud diferente a la de la Ciudad de México, la trompa de Eustaquio nos ayuda en la compensación de la presión, porque si nosotros descendemos la trompa de Eustaquio, la presión que hay en la caja timpánica se vuelve negativa, de tal forma que a veces hasta nos llega a doler o nos da sensación de plenitud aural. Hacemos maniobra de Toynbee, que es arrojar aire hacia el oído, o valsalva, como le quieran llamar, y entonces se nivela la presión, sentimos que los oídos se nos destapan, ¿no? Bien, la trompa de Eustaquio en los lactantes y en los recién nacidos generalmente es inmadura, tiene una función inmadura. Además de eso, tiene una posición horizontal en comparación con la del adulto. Eso favorece que los fluidos de la nasofaringe puedan pasar con mayor facilidad, sobre todo si alimentamos al bebé en posición supina. Bueno, pues a veces las presiones intraorales de la leche, ya sea leche materna o fórmula, pueden pasar arrastrando bacterias hacia el oído, lo que no ocurre normalmente en el adulto. Conforme el niño va creciendo, la posibilidad de tener infecciones del oído va disminuyendo. Yo veo adultos también, porque soy otorrino general, y veo como un paciente adulto con otitis media al año, y niños con otitis media aguda veo todas las semanas, varios, ¿sí? Entonces, entre más pequeño es el niño, más probable es la posibilidad de que tenga infección en el oído por la mala función de la trompa de Eustaquio. En cuanto a la microbiología, esto
que está escrito desde hace ya por lo menos un par de décadas. Virus aislados en el 25%, Streptococcus pneumoniae en el 40%, Haemophilus influenza en el 25%, Moraxella catarrhalis en el 12% y en muy pequeña cantidad Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Esto sigue siendo vigente en la mayor parte del mundo. Ha habido algunos pequeños cambios que vamos a ver ahorita, pero realmente esta bacteriología sigue siendo. Miren, esta publicación es relativamente reciente, es del 2017. Y bueno, habla de las mismas bacterias, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis como tercera causa. Y a lo que voy es que, bueno, aunque han pasado los años, aunque ha habido vacunación, no se ha modificado mucho. Lo que sí se ha encontrado, por ejemplo, que el Streptococcus pneumoniae solo es el causante de las primeras infecciones del oído medio, de tal forma que cuando tenemos un niño no vacunado, es muy probable que tenga otitis media temprana y este Streptococcus pneumoniae nos va a dejar o nos puede dejar una biopelícula de tal forma que entonces estos pacientes se vuelvan con otitis media recurrente. En eso ha influido la vacunación, ha sido positiva en ese aspecto, en disminuir la presencia de Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, bueno, vamos a ver más adelante en otro estudio que se hizo, que precisamente aquí en México, donde demuestra que aunque sí bajó un poquito la presencia de otitis media después de la vacunación, demuestra que no ha bajado tanto como esperábamos, sino que más bien han cambiado los serotipos de Streptococcus pneumoniae. Y bueno, conforme el niño va creciendo, van cambiando y va apareciendo entonces ahora la Haemophilus influenza no tipificable, van apareciendo cultivos mixtos o van apareciendo infecciones virales o no identificadas, ¿no? Aquí vemos igual en esta tabla, es de una publicación del 2016, vemos cómo el Streptococcus pneumoniae nos va a causar perforación con mayor frecuencia, ¿sí? Y siguen siendo las mismas bacterias, la misma bacteriología. Ahora bien, otro punto que me gustaría que aclaráramos, bueno, es que cuando hay otorrea, a veces decimos, bueno, es que hay otorrea porque se perforó la membrana timpánica. Quiero decirles que no siempre es así. Puede haber otorrea nada más porque hay un exudado, de tal forma que, por ejemplo, en esta endoscopía del oído de uno de mis pacientes, vemos otorrea, vemos aquí secreción o huellas de secreción más bien, y sin embargo no hay ninguna perforación, la membrana timpánica está íntegra, ¿sí? También la vamos a ver cuando hay perforación, como en esta otra endoscopía. Bueno, este es el oído sano. Pero el oído contralateral, pues sí vamos a ver una pequeña perforación y vamos a ver otorrea. Pero la idea de presentarles estos videos es que no se queden con la idea de que siempre que hay otorrea está perforado el oído, ¿sí? Este es un oído con otitis media con efusión, se ve un tinte amarillento a trasluz, no sé si lo alcanzan a percibir. Y bueno, el oído contralateral, que es este mismo paciente, donde ya está cerrando la perforación 8 días después con tratamiento ototópico. Y bueno, este es un video de cómo podemos ver, así como se ve con el endoscopio, créanme que se ve con el otoscopio, no hay mucha diferencia. Una membrana timpánica semitransparente, sana, no se ve el tinte amarillo que veíamos en la que estaba de este lado. Y vemos este oído ya no tiene otorrea, actualmente es a los 15 días del paciente que les presenté primero, y vemos cómo está aquí el pequeño orificio, no sé si se alcanza a percibir, aquí está, ¿sí? Ya sin otorrea. Otra situación donde puede haber otorrea es cuando tenemos una membrana no intacta previamente, como cuando ponemos tubos de ventilación o cuando tenemos un tímpano perforado. Si a este paciente le da un resfriado común, va a sacar moco a través de esta perforación, le va a supurar el oído también. Si le entra agua a este paciente en el canal auditivo externo,
y entra agua aquí al oído medio, va a producirse pus y se va a deteriorar la audición cada vez más. Entonces, muchas veces si tenemos ya una perforación y el paciente llega a entrarle agua, se mete a la piscina o cuando se bañe le entra agua, va a producir pus. Entonces, vamos a tener otorrea. No es que se esté perforando recurrentemente el oído, ya estaba perforado o ya está perforado. Bien, en cuanto al diagnóstico, lo vamos a hacer con historia clínica y algo muy importante que dicen las guías de práctica clínica de otitis media aguda del 2013, bueno, que un parámetro muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la otoscopía. Y la otoscopía, vamos a ver como en este caso, esta foto la tomé de ahí del Pediatrics. Y vamos a ver cómo es en la A vamos a ver un oído normal, completamente normal, como los que les he presentado. En el B, un oído discretamente abombado, ya está perdiendo la posición neutra que les decía, o la discreta concavidad que vemos en este. Aquí ya está un poquito abombado y la coloración un poquito hiperémica, sin embargo no se le ve efusión. Aquí ya está completamente opaco y más abombado, y aquí ya muy, muy abombado. Estos son los oídos que duelen. Cuando llegan nuestros pacientes con dolor de oído, traen una otoscopía de estas. La historia normal es que si no los tratamos, se rompe la membrana timpánica, el niño le deja de doler el oído porque ya no hay tensión dentro del oído medio, porque se rompió y comienza a supurar. Esa es la historia habitual. Y bueno, hay que hacer siempre la diferencia con la efusión. Les traigo este video porque es un adulto, los niños normalmente no cooperan con hacer la Valsalva, o por lo menos los niños pequeños, que son los que más otitis media tienen. Es una otitis serosa, miren, tiene un tinte amarillento a trasluz. Le pedimos que haga maniobra de Valsalva y vamos a ver cómo entra aire a través de la trompa de Eustaquio y se ven burbujas de aire, como lo vemos en la foto, ¿no? Y niveles hidroaéreos. Esto es una otitis media con efusión. Y les digo, normalmente en los adultos hay que buscar patología de la nasofaringe. Hemos encontrado tumores, hemos encontrado linfomas a nivel de la nasofaringe cuando encontramos otitis media serosa. En los niños sí la vemos así, nada más que es difícil que el niño haga esta maniobra. El tratamiento, analgésicos, antibióticos en caso necesario. Ahorita vamos a hablar de qué antibióticos y cuándo y por qué. Descongestión nasal, esto es clave. Nos han llegado muchas veces niños quejándose de dolor, ya les inyectaron ketorolaco, ya les inyectaron metamizol, ya les dieron ibuprofeno y siguen con dolor. ¿Por qué? Porque el dolor lo está causando la distensión que se genera por la acumulación de pus en la membrana timpánica y obviamente una trompa de Eustaquio por un resfriado o por una infección cerrada, que por más que quiera abrirse no se puede abrir porque está edematosa la mucosa de la trompa de Eustaquio. Entonces aquí lo que funciona bien es descongestionar la nariz. Yo les sugiero que acuesten al niño, lo pongan en posición supina, le ponemos 5 gotitas de vasoconstrictor, el que ustedes quieran, puede ser oximetazolina, nafasolina, fenilefrina, y entonces vamos a una vez que haya entrado el vasoconstrictor, supongamos fosa nasal izquierda, giramos el oído izquierdo, que es el que le duele, o fosa nasal derecha para quitar el dolor del oído derecho, lo giramos hacia la cama y lo dejamos ahí un par de minutos. La idea es que el vasoconstrictor fluya hacia la trompa de Eustaquio, la descongestiona y disminuye la presión que hay en el oído medio, y al disminuir la presión que hay en el oído medio automáticamente se le quita el dolor. En menos de 5 minutos le estamos quitando el dolor a los niños con el simple vasoconstrictor, cosa que no habíamos podido lograr con inyección de ketorolaco, con inyección de metamizol, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la distensión la que está generando esto. Esto lo podemos repetir a los 10 minutos si es que no funcionó con la primera, quiere decir que no se fue por la trompa de Eustaquio el vasoconstrictor, y lo podemos repetir 3 veces o las veces que sean necesarias. Lo importante aquí es que se les quita. Yo no he tenido que repetirlo más de 2 veces, ¿sí? Una vez, alguna vez, generalmente funciona la primera vez y alguna vez me ha tocado repetirlo a los 10 minutos, pero funciona muy bien. Esto ya se lo dejamos al paciente por 5 días, cada 8 horas, 5 gotitas de vasoconstrictor en la fosa nasal del oído afectado, en las condiciones que ya les expliqué, posición supina, y una vez que han entrado las gotas de vasoconstrictor, girar el oído hacia la cama. Eso no viene en los libros y sin embargo es una cosa que funciona.
Miringotomía solo en casos necesarios. Hay ciertos pacientes que tienen indicación de hacer miringotomía, aquellos que están inmunodeprimidos, aquellos que no responden a un tratamiento adecuado. Antibiótico ototópico. La vieja escuela, yo me acuerdo cuando era estudiante de medicina, mi otorrino y los pediatras que me dieron clase decían, si está roto la membrana timpánica no le pongas gotas ópticas. No es cierto, actualmente sabemos que podemos ponerle gotas ópticas a los oídos perforados. No quite la diapositiva, pero hay un estudio del doctor Matthew que demuestra que si le damos antibióticos ototópicos una semana, ese paciente va a dejar de tener otorrea, va a sanar y luego suspendemos las gotas y entonces va a sellarse la membrana timpánica. Los niños tienen mucho factor de crecimiento y hacen que se cierre muy rápido la membrana timpánica. En ese estudio le dieron a otro grupo de niños 4 semanas antibiótico ototópico, que normalmente viene con un esteroide, y esos oídos no cerraron. Y en ese mismo estudio, a los niños que no les dieron antibiótico ototópico persistieron con otorrea mucho tiempo. Acuérdense que parte de la otorrea o parte de la otitis media es la biopelícula que se genera y a la biopelícula no le llega el antibiótico sistémico. Entonces nosotros le podemos dar el mejor antibiótico sistémico, ceftriaxona inyectada, y no va a llegar a donde hay biopelícula, de tal forma que no va a sanar ese oído. Algunos compañeros pediatras me han referido pacientes porque ya llevan con el niño 1 o 2 semanas y no se les quita la otorrea. Les manejamos gotitas y prácticamente en menos de 5 días se les quita la otorrea. Entonces sí se puede utilizar. Está demostrado que la infección causa más daño que el aminoglucósido, que la neomicina, que se cree que es uno de los medicamentos ototóxicos. Sin embargo, se ha demostrado que no es absorbida por el oído interno, de tal forma que no nos genera más daño. O el ofloxacino o la ciprofloxacino se puede utilizar en forma tópica sin ningún problema. Y bueno, medidas generales, no debe de entrar agua al oído y obviamente control térmico y analgesia, ¿no? Dentro de los analgésicos se ha demostrado que el ibuprofeno es de los mejores porque inhibe la prostaglandina E2, que hace que el moco se vuelva más pegajoso. Entonces con el ibuprofeno se disminuye esa viscosidad del moco y favorece la salida, aparte de que tiene efecto antiinflamatorio y analgésico y antipirético. Pero también se puede usar cualquier otra. La descongestión nasal que ya habíamos mencionado. Y en cuanto al antibiótico, pues siempre hay que evaluar si se da o no se da antibiótico. Ahorita vamos a ver. En el 2014, en el curso de otorrinopediatría que hacemos cada 2 años, tuvimos la oportunidad de invitar al doctor Richard Rosenfeld, que por cierto viene este año también con nosotros a participar en el curso de otorrinopediatría que vamos a hacer el 9, 10 y 11 de agosto. Y bueno, él es el director en jefe de las guías de práctica clínica de otitis media aguda de la Academia Americana de Pediatría y también de la parte pediátrica de la Academia Americana de Otorrinolaringología. Y bueno, dentro de esto está la publicación de las guías, en donde nos habla de cuándo se sugiere o no se sugiere dar antibióticos. Recordemos que las guías, bueno, pues nos van a dar ciertos parámetros, no necesariamente se tienen que seguir tal cual, los tenemos que adecuar a nuestro mundo, ¿no? A nuestra población. Aquí en este cuadro está más claro. Entonces vamos a clasificarlos por edad, en menores de 6 meses, de 6 meses a 23 meses y mayores de 2 años, ¿no? Entonces vamos a ver si tienen otorrea, otitis media con otorrea, otitis media bilateral sin otorrea, otitis media unilateral sin otorrea, ¿no? Entonces, si tiene menos de 6 meses, se sugiere darles antibiótico a todos. También se ha visto que cuando tenemos una otitis media aguda en niños menores de 6 meses es un predictor de que va a haber otitis media aguda recurrente, por lo que les explicaba hace rato. El neumococo es el causante de las infecciones en los primeros meses de vida y del oído, perdón. Y entonces esto nos puede causar una biopelícula y esto nos va a hacer otitis media aguda recurrente. Está demostrado que cuando tenemos un niño con menos de 6 meses con otitis media aguda va a estar seguramente reinfectándose. En los de 6 meses a 2 años vamos a encontrar que cuando hay otorrea se pueden favorecer con antibiótico. Cuando es bilateral, aunque no tenga otorrea, debemos de darles antibiótico. Y cuando es unilateral sin otorrea, se sugiere o se puede manejar sin antibiótico. En los niños mayores de 2 años
Si tienen otorrea, se sugiere darles antibiótico. Si es bilateral, obviamente aquí no importa si es uni o bilateral. Aquí si es bilateral, sin otorrea y tiene más de 2 años, se puede no dar antibiótico. Sin embargo, si es unilateral sin otorrea, se sugiere no dar antibiótico. Franca recomendación. Bien, ¿cuál antibiótico? Pues sigue siendo la amoxicilina, uno de los mejores antibióticos para el Streptococcus pneumoniae, y se debe de dar, ya saben que es entre 50 y 90 miligramos por kilogramo por día. Entre más le demos, nos podemos causar diarrea, ese es el problema. Si ya le dimos en el mes reciente, en el mes previo, amoxicilina, le debemos de agregar ácido clavulánico. Y si ya le dimos con ácido clavulánico, bueno, podemos pasar a las cefalosporinas. Obviamente, si hay alergia a las penicilinas, podemos utilizar macrólidos. Y si no podemos controlar al paciente, si es un paciente que no se puede controlar o que no tolera la vía oral, porque normalmente cuando tienen otitis media aguda también tienen faringitis, podemos utilizar ceftriaxona. No es lo mejor, pero se puede utilizar. Antes se decía que una dosis, se ha visto que una dosis no es suficiente. Esto lo hacen muy común, ya saben, en las farmacias que venden medicamentos genéricos. Y entonces, y de hecho lo dan por resfriados comunes, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cuánto tiempo debemos de darles? Bueno, si tenemos un paciente menor de 2 años, debemos de darle 10 días. Se sugiere que si es de 2 a 5 años, darle 7 días, y si es mayor de 5 años, darle solamente 5 días. Obviamente estas son recomendaciones nada más, no quiere decir que así se haga siempre. Decíamos, ¿por qué el antibiótico ototópico? Porque pues si no, las perforaciones que son pequeñas y siguen supurando y supurando, pues se nos vuelven otitis medias crónicas. Otitis medias crónicas les vamos a llamar cuando tenemos una otitis media de más de 3 meses. El impacto de las vacunas en la otitis media. Bueno, debemos de prevenir entonces las otitis medias recurrentes, y mucho se ha estudiado respecto a esto. ¿Qué debemos de hacer? Entre otras cosas, bueno, pues vacunar a nuestros pacientes. Se reporta una reducción de la otitis media aguda de un 6 a un 26% cuando son vacunados los pacientes, ¿sí? Concluyen estos estudios, este también es un estudio relativamente reciente, concluye que la vacuna contra Streptococcus pneumoniae reduce la severidad de los cuadros de otitis media aguda y sobre todo la presencia de estos en edades tempranas. Recordemos que el estreptococo es el primero que infecta el oído, o de los primeros, con la consecuente disminución de otitis recurrentes. O sea, si vacunamos a nuestros pacientes, podemos evitar que tengan otitis media aguda recurrente. Este estudio en México, hecho en México, publicado también recientemente, ahorita busco la referencia, pero es reciente, es del 2015 creo. Prevalencia de Streptococcus pneumoniae, serotipo 19A. La vacuna heptavalente no tiene el serotipo 19A, de tal forma que aquí en este estudio que se hizo en varios centros pediátricos, encontraron que se incrementó este serotipo, el 19A. ¿Por qué? Porque no viene en la vacuna heptavalente. O sea, no se disminuyó tanto la frecuencia de otitis media aguda con la vacunación. Lo único que cambió fue el tipo de cepa, ¿sí? Del 2000 que se inició la vacunación con heptavalente hasta el 2008 que se cambió a la 13 valente, encontraron que ese serotipo, el 19A del Streptococcus pneumoniae, se incrementó. Aquí encontraron 75 pacientes y aquí encontraron 150, se duplicó entre el 2009 y el 2012. ¿Sí? Entonces, se cree que con la vacunación pueden cambiar los serotipos. También acuérdense, con la Haemophilus influenza, hace algún tiempo se ponía la vacuna contra la Haemophilus influenza A y la B, y entonces comenzó a incrementarse la no tipificable, ¿no? ¿Qué puede pasar? Ya para despedirnos, ¿qué puede pasar con cuando dejamos a evolucionar a una otitis media, no le damos tratamiento? No todos los casos, por supuesto, pero ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues puede ocurrir otitis media telectásica, puede ocurrir otitis adhesiva, otitis media crónica supurada.
y estas retracciones que hay son por disfunción de la trompa de Eustaquio. Entonces, normalmente la disfunción de la trompa de Eustaquio es la que nos va a generar otitis recurrentes y nos va a generar alteraciones de la membrana timpánica. Esta es una otitis adhesiva, está adherida prácticamente la membrana timpánica al promontorio y a la cadena osicular. Esta es una telectásica, apenas está un poquito retraída. Y perforaciones. Estos son pacientes que tuvieron infección desde la infancia, que nos llegan ya cuando entran a trabajar al seguro, nos llegan allá al seguro cuando ya son asegurados. Bueno, es que ahora sí me vengo a atender mi problema del oído que lleva desde la infancia, y encontramos grandes perforaciones, mango del martillo amputado, una sordera ya severa o profunda a veces, y sí se tienen que operar. Sin embargo, la audición ya no siempre se recupera. Son problemas que se vuelven crónicos. Las perforaciones hacen que se meta piel a donde no debe de estar, en el oído medio, y se forme colesteatoma, con la consecuente destrucción. Y bien, supongo que podemos hablar toda la noche de otitis media aguda, pero no sería prudente. Yo los invito a que pregunten, critiquen o comenten respecto al tema. No sé si hay tiempo de preguntas. Sí. Perdón, traté de reducirlo lo más que pude. Yo sé que no abarqué muchas cosas de la otitis media, traté de ser nada más puntual en algunas cosas, y con toda seguridad va a haber dudas. Mientras alguien se decide a preguntar, sí. Buenas noches. Bueno, el uso de tubos de ventilación solo lo recomienda cuando recurre crónico de 6 meses. Sí, yo en lo personal, y creo que eso es lo más ético, si sabemos que solo el 10% va a permanecer más de 3 meses la otitis media con efusión, pues solo hay que esperarse 3 meses, porque poner un tubo de ventilación significa lastimar a un niño, someterlo a una anestesia, gastar, el paciente debe de gastar, y sin el tubo de ventilación el 90% iba a mejorar a los 3 meses. Entonces, sí, yo sugiero que pasen por lo menos 6 meses para poner un tubo de ventilación. Ahora, hay otras situaciones, no es nada más la otitis media. Esto estamos hablando de cuando es una otitis media con efusión secundaria a una otitis media aguda, a un cuadro de otitis media aguda, que puede ser cualquiera de nuestros niños, ¿no? Pero si el paciente además tiene hendidura palatina, paladar hendido, o si tiene alergias, o si tiene, tiene otras comorbilidades que sabemos que así pasen 1 año o 2 años no va a mejorar, entonces pues ahí hay que poner los tubos de ventilación, ¿no? Hay unas guías de práctica clínica de tubos de ventilación y ahí vienen bien marcados los parámetros. Sin embargo, en Estados Unidos es una de las principales cirugías, de las más comunes, la colocación de tubos de ventilación. Aquí no, nosotros somos muy conservadores y creo que hacemos bien porque la economía es muy diferente, ¿no? Tengo un comentario. En los 80s y 90s se hizo mucha investigación sobre otitis media. Había grupos muy grandes de investigación de otitis. Yo estaba en la residencia y estaban de moda los tubos en T. Se pusieron muy de moda y había muchos accidentes. Se les metían, se les salían, se perforaba más la membrana, había de todo. Y con el tiempo han ido siendo más conservadores. Pero sí, son muy invasivos los gringos. En Europa no se ponen. Es muy raro que pongan tubos en T en Europa. La otra cosa es que aquí somos muy agresivos con el manejo de otitis. Las guías dicen que es amoxicilina en el primer evento, en el segundo evento, en el tercer evento. Amoxicilina. ¿Por qué? Porque generalmente el neumococo es sensible. Cuando no responde, entonces sí podemos cambiar. Lo que se recomienda es, como tú dices, 50, puede subir a 60, a 70, 90, pero aguantar con amoxicilina lo más que se puede. Pero esto que dijiste es bien importante. Mayores de 2 años, a atrasar el antibiótico lo más que se pueda. Hay artículos publicados en Europa y también en Estados Unidos actualmente en que cuando un niño que tiene otitis, si tiene dolor, si no tiene ningún factor de riesgo y es mayor de 2 años, citarlo, volverlo a revisar 24 o 48 horas
y dejar pendiente el antibiótico. ¿Sí? Algunos, bueno, yo en lo particular les dejo la receta del antibiótico, les digo, llámame antes de dar el antibiótico, porque si no da mucho antibiótico. Y la otitis es muy frecuente, es bien frecuente la otitis. Pero están de acuerdo que es bien difícil, ¿no? Con los pacientes. Yo me he peleado con las mamás 20 veces porque vienen con un resfriado común y te hablan al otro día, doctor, es que tiene febrícula. ¿Ya le inicio el antibiótico? No, señora, la febrícula es buena, lo va a defender. Y al otro día, doctor, es que sigue tosiendo. Tos y disfonía es igual a una infección viral. El 90% de nuestros niños menores de 3 años van a tener infecciones de vías respiratorias virales. Solo el 10% va a ser bacteriano. Bueno, hay diferentes series. Pero de verdad que es bien difícil. Ahora, un oído que duele, o sea, yo sé que ustedes tienen así como maestría en atender papás complicados, ¿no? Pero es bien difícil, es bien difícil. Yo sí lo he logrado con algunos, incluso médicos, hijos de médicos. Oye, ¿le damos antibiótico? No le des antibiótico. Es que sigue todavía con el oído tapado y va a seguir como 3 meses, ¿no? Si cae en el 10%. Les pongo mi presentación, mira, esto pasa, bla, bla, bla. Bueno, ya se van convencidos. Al tercer día, oye, sigue todavía con el oído tapado. ¿Le iniciamos antibiótico? No, doctor, espérate. Con médicos, o sea, más difícil con las mamás aprensivas, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algún otro comentario.